Para empezar, tengo una proposición para usted. ¿Le gustaría ser inmensamente rico? ¿Le gustaría tener más dinero de lo que usted posiblemente podría gastar en toda su vida sin privarse absolutamente de nada? Que alguno me dirá, ¿qué pregunta, pastor? Por supuesto que me gustaría ser inmensamente rico. Muy bien, ahora, ¿le gustaría añadir a su riqueza la suficiente sabiduría como para saber cómo utilizar sus riquezas? ¿Le gustaría tener visión y liderazgo para, sin que importe las crisis que se presenten, usted sepa exactamente qué, cómo y cuándo hacer lo que tiene que hacer? Ahora, junto con esa riqueza y sabiduría, ¿no le gustaría tener la paz y la serenidad que provienen de una correcta relación con Dios? ¿Cómo le gustaría tener todas estas cosas? Y usted me responde, pastor, eso es imposible. Nadie puede tener esa clase de riqueza, de sabiduría y de adoración. Pues mire, yo le voy a mostrar el camino y juzgue usted si lo que voy a decir no es más que una falsa propaganda. ¿De acuerdo? Bien, hablemos de la riqueza. Busque Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso, mi amigo, es riqueza indescriptible. ¿Y qué de la sabiduría, de la guía que uno necesita? Veamos el Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y qué de la paz y de la serenidad que queremos tener? Veamos Mateo 11, los versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo trabaja eso en nuestras vidas? Bien, veamos. Primero, el significado de mansedumbre. Muchos piensan que mansedumbre es cobardía, que si uno es manso, tiene un carácter tímido y ambivalente. Permítame decir de una vez por todas, mansedumbre no es cobardía. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Fue Cristo un cobarde? ¿Llamaría usted cobarde a quien con látigo en mano echó fuera del templo a los mercaderes? ¿A quien pasó 40 días en el desierto, en ayuno y oración, rodeado de bestias salvajes? ¿Se atrevería usted a decir que fue un cobarde? Jesús, aun sabiendo que en Jerusalén sería apresado, acusado y crucificado, sin embargo fue con determinación y firmeza hasta esta ciudad. ¿Le parece a usted que eso fue un acto de cobardía? ¿Qué clase de cobarde fue Jesús que sufrió en agonía y murió con su cuerpo clavado en una cruz? Jesús, el más hombre de todos los hombres que ha existido, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre ni siquiera es debilidad, aunque muchas veces así lo pensemos, cuando lo opuesto es la verdad. Para ser manso hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional. La Biblia dice que aparte del Señor Jesús, Moisés fue un hombre manso. Piénselo. Moisés fue un comandante en jefe que guió al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Fue un hombre de valor. Pero ser un hombre de valor no excluye la mansedumbre. Alguna vez en alguna parte leí la siguiente frase: si usted cree que mansedumbre es debilidad, trate de ser manso por una semana. Perturbadora opción, ¿no le parece? Ser manso demanda una increíble fortaleza, porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. En tiempos bíblicos y aún en la actualidad, cuando alguien tenía un caballo salvaje y quería montarlo, primero tiene que domarlo hasta que se vuelva manso. Y solo cuando ha sido amansado puede ser montado, utilizado. Pero note, no es que el caballo perdió su fortaleza, sino que ahora su fortaleza está bajo control. Entonces, mansedumbre es fortaleza que está bajo control. Wallace Hamilton es el nombre del autor del libro
cabalgue caballos salvajes. ¿Y qué ilustra lo que estoy diciendo? Dice que nosotros venimos a este mundo con toda clase de deseos, de instintos, proclividades, habilidades y ambiciones dadas por Dios mismo, y que al diablo le encantaría quitárnoslas y pervertirlas para su propio uso. Pero esos dones son el regalo de Dios para nosotros. Pero Él quiere que todos esos dones estén bajo su control y sean para su honra y su gloria. Pero el diablo quiere pervertirlos y traer vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay 3 cosas que usted puede hacer con sus habilidades naturales y los dones que Dios le ha dado. Primero, autoafirmación. Allá a comienzos de la década de los años 60, apareció el siguiente lema: lo que quiera que es natural es hermoso, y cualquier cosa que es hermosa debe ser buena. Así que, lo que quiera que usted quiera hacer, hágalo. Nuestros antepasados de alguna manera fueron más listos que la gente de esta generación y su maldad. Los antiguos, si querían hacer algo malo, malvado, vil, si querían dejar correr sus caballos salvajes, tomaban esa maldad, esa impiedad, esa vileza que tenían y la deificaban, la convertían en un dios o en una diosa. Y por ejemplo, si ellos querían beber hasta emborracharse, decían: bien, legitimemos esto. Y se hicieron al dios Baco, que es el dios del vino, y le adoraron emborrachándose. Así que fueron pervertidamente listos. Y si querían cometer adulterio o fornicar o vivir en un lujurioso desenfreno, deificaron a Venus como la diosa de la sexualidad y la promiscuidad. Así dejaban correr sus caballos salvajes. O si tenían rencores y deseos de venganza, para justificar su deseo de guerra, de sangre y dar rienda suelta a su odio, deificaron a Marte, el dios de la guerra. No solo que se sentían muy bien dejando correr sus caballos salvajes, sino que sus desenfrenadas bajas pasiones las elevaron al nivel de virtud religiosa. Hubo un hombre filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que fue el abanderado de los que querían dejar correr libremente a sus caballos salvajes. Fue el apóstol de la autoafirmación. Adolfo Hitler estudió intensamente los escritos de Nietzsche. Déjeme leer una frase que Nietzsche escribió en uno de sus libros. Dice: hagan desaparecer a sus piadosos sacerdotes y su debilucho evangelio de misericordia. Purguen de sus almas esta enfermedad diabólica llamada cristianismo. El progreso depende de hombres fuertes y gente fuerte. Por lo tanto, afírmese en usted mismo. Sea un superhombre. Y Hitler fue convencido de esto, y el resultado fue la invención de los hornos de gases para aniquilar a los judíos. Segundo, el autocontrol. Solo restrinja, reprima sus deseos. Mutile al jinete del caballo. Eso, mi amigo, es una forma de budismo. Los budistas tienen esa clase de religión. Razonan que si las personas no pueden llevarse bien y no tienen paz consigo mismas y menos con los demás, es porque sus deseos no tienen restricciones, y esto les guía a vivir una vida de frustración. Entonces el budista dice: usted tiene que llegar a un punto en donde ya no tenga esos deseos. Tiene que sublimizar todo deseo, amortiguar sus pasiones hasta alcanzar el nivel nirvana, el lugar en donde no siente ni es nada. Es como si a usted le cortaran la cabeza para eliminar el dolor de cabeza. ¿Cómo verá? Esa es una especie de religión negativa, de fe negativa. El cristianismo es una fe positiva. Dios no elimina al jinete ni mutila al caballo. Lo que hace Dios es tomar ese deseo, esa fortaleza, esa ambición, esa habilidad, todo lo que Él mismo nos ha dado, dársela al Señor Jesucristo y dejar que Jesús controle nuestra vida. Anote Romanos 6, 19. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar sus habilidades y sus deseos y ambiciones y mutilarlos. No, de ninguna manera.
Lo que Dios quiere hacer es controlarlo para su gloria. Por ejemplo, digamos que usted tiene un temperamento volátil. Dios dice que no debe perder su temperamento y que más bien debe aprender cómo usarlo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. El mismo Señor Jesús, cuando vio que los mercaderes habían hecho del templo un lugar para sus negocios, no muy honestos que digamos, se airó, se enojó, fue movido a ira. O sea, Él no perdió su temperamento, su control, sino que lo utilizó en una causa justa. Mi amigo, si usted me dice que no tiene temperamento, entonces algo no está bien con usted. Jesús quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber ciertas cosas que deben disgustarle, enojarle, hacerle perder su temperamento. Por ejemplo, la industria pornográfica, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y de niños y toda la depravación actual que está convirtiendo al mundo en un desierto espiritual, moral y ético. Un desierto lleno de fieras feroces. ¿Y qué de nuestra lengua? Jesús quiere que con nuestra lengua le alabemos y le glorifiquemos. Gracias a Dios hay muchos cantautores que son genuinamente cristianos y utilizan ese don que Dios les ha dado, no solo para tocar e inspirar la vida de otras personas, sino y sobre todo para alabar, honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos da dones y talentos, naturales o especiales, no para que nos volvamos orgullosos de tener esos dones y talentos, sino para que con ellos alabemos y bendigamos a Dios. Y eso también, mi amigo, es fortaleza bajo control. Generalmente usamos nuestra lengua para criticar negativamente, para insultar, para vejar al prójimo, para quejarnos, para expresar nuestra ira, para vocalizar nuestro enojo. Pero cuando Dios toma el control de nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Mateo 12:35 tiene la respuesta. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Tiene usted ambiciones? Y no faltará quien de inmediato me diga, pastor, ser ambicioso es malo. Mi amigo, ¿en dónde aprendió usted ese disparate? Si usted no tiene ambiciones, no es un ser humano. Escúcheme, una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso, avariento, egoísta. Su ambición no debe ser por tratar de ser el mejor, el más influyente, el más importante o el más poderoso. Su ambición debe ser la misma ambición que tuvo el apóstol Pablo, querer ser como Jesús, que Jesús viva la vida de él en la vida de Pablo. Esa es una santa, sana y noble ambición. Eso es fortaleza bajo control. ¿Cómo puede usted ser una persona mansa? Busque la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Ponga mucha atención a esta porción de las Escrituras para que sepa cómo la mansedumbre puede ser parte de su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, ¿por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer la voluntad y el camino de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, tiene que recibir la palabra con mansedumbre. Escúcheme, ni usted ni yo sabemos ni la milésima parte de cómo guiar nuestra propia vida. Se explica ahora por qué, aún siendo creyente, fracasamos tantas y tantas veces. En una sala judicial a un hombre le preguntaron, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Y el hombre respondió, si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería Dios. Ingeniosa respuesta que encierra todo un mundo de teología. Necesitamos guía. Que puedo asegurar que Dios sabe
lo que nosotros no sabemos. Así que si usted es una persona llena de mansedumbre, usted tiene que poner su vida en las manos de Dios para que le guíe. Si quiere que Dios le dé bienestar económico, sabiduría y adoración profunda, entonces tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, o sea, la palabra de Dios, puede salvar su alma. De acuerdo a Santiago, 3 cosas son necesarias. Primera, debe haber un espíritu de arrepentimiento. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa esto? En el griego la palabra inmundicia significa tener el oído tapado con cera. Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de cera en el oído. Y la aplicación espiritual es fácilmente comprensible. Pero, ¿cuál es la cera espiritual que tapa nuestros oídos? La abundancia de superficialidad. Verá, muchos de nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía ha quedado un residuo pecaminoso en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo es, limpien sus oídos espirituales de la cera que los está tapando. Un hombre puede domar un caballo salvaje, pero Dios no hace con usted lo que el hombre hace con su caballo. Usted mismo tiene que llegar al punto cuando diga, dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que entender su palabra. Si usted quiere que la Biblia inflame su corazón y su mente, tiene que eliminar la cera espiritual que está tapando sus oídos. Y la única forma de hacer eso es por medio del arrepentimiento de sus pecados. Debe tener un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe qué clase de persona es la que menos entiende esto de la mansedumbre? Pues la persona que está llena de orgullo. De hecho, esa clase de persona no puede recibir nada más porque su orgullo lo llena todo, tanto su vida material como su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué de usted? ¿Está haciendo la provisión adecuada para la salvación de su alma? ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Por favor, abra su Biblia y busque la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibid es una palabra interesante. Denota algo que es dado a una persona y esa persona la recibe. Usted no podrá recibir y menos entender la palabra si es que no tiene un espíritu de arrepentimiento. Sí. Usted puede saber cosas acerca de la palabra. Hasta puede saber intelectualmente, académicamente la palabra, pero eso no le califica para entender la palabra de Dios. Recibir significa aceptarlo como un regalo. Y cuando lo recibe, usted lo recibe como que si fuera un huésped muy especial en su vida. Y le dice, pasa, seas bienvenida. Estamos encantados de tenerte en nuestra casa. Esa es la clase de bienvenida que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? Es la misma clase de bienvenida que le gusta escuchar al Señor Jesús, no solamente en relación con Él, sino con su palabra. Amigo, en su vida, ¿da usted esa clase de bienvenida a la palabra de Dios? Abre de par en par las puertas de su corazón y dice, Señor, recibo tu verdad. Hay muchos que van a las iglesias a escuchar el mensaje de la palabra. Otros oyen mensajes radiales como este que está escuchando ahora mismo, pero lo hacen tratando de entender la palabra de Dios, pasándola por el filtro de sus mentes, y no necesariamente porque le den la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Mi amigo nunca aprenderá la verdad de esa manera. Tiene que dejar su orgullo intelectual en el polvo. Humíllese. Tenga su corazón en paz con Dios y hágalo con mansedumbre, con un espíritu de arrepentimiento, dejando de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y con un espíritu receptivo, dé la bienvenida y reciba la palabra de Dios. Segundo, debe haber un espíritu receptivo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Una vez que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene que volverse un hacedor de la palabra. O sea, vivir de acuerdo a lo que cree. Fuera de esta verdad, todo lo demás no es más que verborrea religiosa. Si usted no es hacedor de la palabra, se engaña a usted mismo. Si usted solo escucha las verdades de la palabra de Dios, pero nunca las pone en práctica, usted es culpable de autodecepción y por lo tanto puede perder su alma en vez de salvarla. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, esto es, indeciso, es inconstante en sus caminos. Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. Escuchar y no hacer es una verdadera locura espiritual. Las impresiones sin las expresiones dan como resultado las depresiones. Si usted solo oye y oye y oye la palabra de Dios y no vive de acuerdo a esas verdades, tendrá un efecto negativo en su vida. Alguien dijo que educación es el proceso mediante el cual el material en los cuadernos del profesor es transferido a los cuadernos del alumno sin que haya pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Me temo que muchas veces esa clase de conocimiento bíblico es el que tenemos. Pero las enseñanzas bíblicas no solo que deben estar en nuestra cabeza, sino que necesitan estar en nuestro corazón para que se manifiesten en nuestra vida. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Veamos el final del verso 21 en Santiago 1, la cual puede salvar vuestras almas. Tercero, los motivos de la mansedumbre. El querer alcanzar bienestar económico, el desear ser guiado y tener visión y liderazgo en cada crisis de la vida, esa es una buena motivación. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted me dice, pastor, en la actualidad usted no consigue mucho siendo manso. En nuestro mundo uno tiene que patear, arranchar, pelear, morder, engañar. Esa es la única forma de salir adelante. Pudiera ser. Pero quiero que recuerde que el hombre perdió su herencia por falta de mansedumbre cuando se rebeló contra Dios en el jardín del Edén. La gente hoy en día no es capaz de gozar con lo que piensan que tienen por su espíritu de rebelión. Pastor, ¿qué quiere decir que recibirán la tierra por heredad? Bien, veamos 1 Corintios 3:21. Todo es vuestro. Veamos ahora 2 Corintios 6:10. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, ¿qué significa todo esto? La tierra y todo lo creado son propiedad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene es nuestra herencia, porque somos hijos suyos, coherederos juntamente con Cristo. Y sin embargo, nada es realmente nuestro. Nosotros solo somos administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Y este es un arreglo admirable, porque cuando el diablo venga y le diga, si no me sirves, voy a quitarte todo lo que tienes, usted le responde, tú no puedes quitarme nada porque nada tengo, todo le pertenece a Dios. Poderoso jab de izquierda al mentón del diablo, quien cambia de táctica y le dice, entonces si me sirves y me adoras, te lo daré todo. Y usted le responde, diablo, tú no puedes ofrecerme nada, porque ya lo tengo todo. Demoledor jab de derecha al mentón del diablo. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Va a llegar un día cuando todo será posesión de los hijos de Dios, porque en su palabra dice que heredaremos la tierra. Un día vamos a reinar con Jesús. Un día Jesús descenderá del cielo y se sentará en el trono de David y reinará en donde el sol alumbra, o sea, en todas partes. Su reino se extenderá de mar a mar,
Los lagos, ríos y océanos estarán rebosantes de peces. Los árboles se doblarán por el peso de los frutos en sus ramas. El cielo se llenará con multitud de aves, y todos los desiertos del mundo se convertirán en florecientes jardines. Todo esto será la herencia de los hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Eso lo tenemos ahora como herencia en nuestro corazón. Pero un día será realidad. Tendremos bienestar, riqueza económica. Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no nos habla hoy? Están viendo y entendiendo las cosas al revés. No es que Dios no nos hable. El problema es que nosotros no estamos escuchando. No tenemos una actitud de mansedumbre para oír la voz de Dios. ¿Desea usted que Dios le guíe? Si usted se humilla con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu receptivo, Dios le guiará. Y usted no será como un barco en medio de una oscura y furiosa tormenta, sin brújula, sin timón, sin mástil y sin velas, empujado por las olas y los vientos de este mundo. Encaminará a los humildes por el juicio. Él le mostrará el camino y usted podrá escuchar su voz, guiándole aún en medio de la peor tormenta de su vida. Y usted tendrá no solo bienestar y riqueza y sabiduría, sino que sabrá lo que es la verdadera adoración. Mateo 11, desde el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos esta porción bíblica un poco más detenidamente. Jesús fue un carpintero y sabía cómo hacer yugos para los bueyes. Y no creo que Jesús jamás haya hecho un yugo que no quedó perfecto en los bueyes. Ahora, cuando un buey lleva un yugo, es porque es un buey manso. Ese buey sigue teniendo tremenda fuerza. Por eso usaban los bueyes para arar los campos. Y muchos agricultores que todavía aran a la antigua dicen que el buey más dócil tiene más fuerza que un caballo en esas labores agrícolas. El yugo en el pescuezo de los bueyes es para que ambos bueyes puedan alar el arado. Y cuando Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, es como si estuviera diciendo, estamos en esto juntos, apóyate en mí, déjame guiarte. Quiero ser un descanso para tu alma. Esa es la clase de mansedumbre que Jesucristo quiere darle a usted. No mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo. Quienes están escuchando este programa, y si aún no son salvos, ¿no quisieran conocer a este maravilloso Salvador, Jesucristo? ¿No quisieran que sus pecados les fueran perdonados? ¿No quisieran hacer la paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios? Dios le ama mucho más de lo que yo podría explicarle con palabras. ¿No quisiera tener la riqueza de su sabiduría, de su guía, de su cuidado, de su protección? Entonces le invito a entregar su corazón a Él. Venga, Jesús. Hubo un gran evangelista llamado Henry Morehouse. Su trabajo no fue entre grandes multitudes, sino en pequeñas iglesias. Como tema base de sus mensajes, él usaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez Morehouse estuvo en un pequeño pueblito minero, y en ese lugar había un hombre que odiaba a Dios, a Jesús, la Biblia, las iglesias, los predicadores, los evangelistas, los misioneros, en fin, odiaba a cualquier persona o cosa que estuviera relacionada en la más mínima forma con Dios. Este hombre se llamaba Mac Miller. Y este hombre le mandó un mensaje a Morehouse diciéndole que si predicaba esa noche, él iría a la iglesia, revólver en mano, para sacarle a balazos del pueblo. Los creyentes, asustados, se acercaron donde Morehouse y le dijeron que sería conveniente suspender la reunión de esa noche. Morehouse les dijo, no, he orado sobre este asunto
Y estoy convencido que Dios quiere que predique esta noche. Y yo confío totalmente en Dios. Tendremos la reunión esta noche, tal y como está programada. Esa noche la pequeña iglesita de ese pueblito minero estuvo totalmente llena. Y los que no pudieron entrar se quedaron alrededor de la iglesia y abrieron todas las puertas y ventanas para que la gente pudiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando Morehouse estuvo más o menos a la mitad de su mensaje, vino Mac Miller. Empujó a cuantos encontró a su paso. Llegó frente al púlpito, se sentó en el suelo y le dijo: «Usted haga lo suyo, que después yo haré lo mío». Morehouse abrió su Biblia en Juan 3:16 y predicó del amor de Dios por todos los seres humanos, de cómo Dios entregó a su amado Hijo Jesucristo para que muriera por los pecados de todos nosotros. Morehouse predicó con tal pasión y convicción que se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Luego hizo la invitación para aquellos que quisieran recibir a Cristo en su corazón. Mac Miller se puso de pie y la gente no sabía qué iba a pasar. No, él no pasó al frente, pero dio media vuelta y salió de la iglesia dando un tremendo portazo. Caminó por la calle principal de su pueblito. Sus amigos que estaban bebiendo en un bar le vieron y le llamaron: «Mike, ven, sírvete un trago». Pero Mac Miller siguió caminando como si no les hubiera oído. Llegó hasta un pequeño callejón, giró hacia la derecha y llegó hasta una semi-destruida valla metálica, tras la cual había un remedo de casa. Con sus enormes manos empujó violentamente la puerta. Era una sola habitación que servía de sala, comedor, cocina y dormitorio. Ahí una mujer de rostro demacrado cuidaba de unos pequeñuelos quienes, al ver entrar a su padre, corrieron a esconderse debajo de la cama por temor a que su padre los castigara. Su esposa, que evidentemente era abusada y golpeada físicamente, simplemente se puso en actitud protectora frente a la cama. Mac Miller miró a su esposa y en un tono dulce, desconocido en él, le dijo: «Mujer, no temas. Llama a los niños. Vamos a orar». Ella, asombrada, le preguntó: ¿Qué es lo que dijiste? Y él, con una paciencia absurda por ser él quien era, le dijo: «Trae a los niños, vamos a orar». Los niños salieron de debajo de la cama, pero se quedaron detrás de su madre. No entendían lo que estaba diciendo su padre. Él tomó a cada uno de ellos, les acarició en la cabeza y les dijo: «Hijos, vamos a arrodillarnos». Ellos, temerosos, así lo hicieron. Su mamá también se puso de rodillas y, para asombro de todos ellos, Mac Miller también se arrodilló y dijo: «Querido Dios», y se quedó en silencio. No sabía cómo orar. Sabía maldecir y decir palabras obscenas, pero no sabía cómo orar. De pronto, como en un relámpago, se acordó de las oraciones que su madre le enseñó cuando él era un niño, y entonces dijo: «Generoso Jesús, manso y humilde, mírame como si fuera un niño. Perdona mi simpleza y permíteme acercarme a ti». Y en ese momento, en ese cuartucho, frente a sus felizmente asombrados esposa e hijos, Mac Miller nació de nuevo. Sus lágrimas fueron la confirmación de la transformación interna. Esta historia real la sabemos porque el mismo Mac Miller la cuenta como testimonio de lo que le sucedió a él y a su familia cuando él entregó su corazón a Jesús. Ahora, es posible que usted no sea como Mac Miller antes de conocer a Jesús. Pero si quiere ser salvo, se salvará de la misma forma en que se salvó Mac Miller. No hay ni uno solo de ustedes que sea tan malo que no pueda ser salvo, o que sea tan bueno que no necesite ser salvo. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Si en su corazón usted siente el ardiente deseo de hacer una decisión por Cristo, no se quede con el desear.
Pase de inmediato al actuar. Humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale a Dios su gracia y misericordia. Reconozca el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por usted, para pagar el precio de la deuda de sus pecados, e invítele a que venga a morar en su corazón como su Salvador y Señor, y pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Permita que Dios le use como un instrumento útil y de bendición en la vida de los demás. Y dele gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. Es muy grato extenderle una cordial bienvenida a El Amor que Vale. Hemos estado hablando acerca del hogar. El resultado de un hogar piadoso, un hogar feliz, son hijos felices. Mi esposa y yo hemos adoptado el siguiente versículo en nuestras vidas. La generación de los rectos será bendita. Su generación será poderosa en la tierra. Pronto muchos de nosotros estaremos caminando hacia nuestro ocaso. Pero detrás de nosotros quedan nuestros hijos. Puedo hacerle una pregunta personal. ¿Qué clase de legado, de herencia, está usted dejando? No estoy hablando de riquezas. Ni siquiera estoy hablando de acumulación de conocimientos. ¿Cuál va a ser la herencia perdurable para su hogar? Esa es una buena pregunta, ¿no le parece? Por favor, busque Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Hoy quiero hablarle acerca del hogar, acerca de la familia y cómo celebrar la familia. Específicamente hoy vamos a hablar de cómo dejar un legado, una herencia a la familia. Escuche, es muy importante que entendamos el plan de Dios para el hogar y la familia. Por favor, no vaya donde un sociólogo o donde un antropólogo, quienes le harán creer que la familia tuvo su origen en un fango cenagoso primitivo y que la evolución en sí misma es un producto sociológico. No, la familia fue creada por Dios para satisfacer las profundas necesidades espirituales, físicas, emocionales y sociológicas que todos tenemos. Le diré por qué la familia es tan importante. Un niño o una niña obtiene la idea de sí mismo de su familia. Estuve leyendo acerca de Madeleine Murray O'Hair, la famosa atea que ya falleció. Sabía que ella escribió un diario íntimo, personal. En más de 2000 páginas, ella escribió por lo menos media docena de veces lo siguiente. Escuche lo que ella escribió. Alguien, en alguna parte, por favor, ámeme. Yo quedé sorprendido cuando leí esto. Eso dijo esa endurecida mujer atea. Alguien en alguna parte, por favor, ámeme. Y cuando leí eso, pensé en qué clase de familia creció ella. Usted seguramente habrá escuchado la historia del jovencito que dijo: cuando nací, yo fui un niño no deseado. Ahora, en cambio, me desean en 17 provincias. Captamos la idea. Un niño capta la idea de él mismo en el seno de su familia. Un niño adquiere un cuadro de la vida en su familia. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde no hay límites ni disciplina, entonces él pensará que él mismo es la ley. Un niño que no aprende a respetar la autoridad en el hogar, no va a respetar la autoridad en la escuela, ni la autoridad en la iglesia, ni la autoridad en la sociedad. No respetará la autoridad de Dios y lamentablemente está preacondicionado para irse al infierno. Un niño o una niña obtiene una idea de Dios de su familia. Verá, si la familia no provee un medio ambiente de amor, perdón, misericordia y gracia, es mucho más difícil para un niño o una niña el comprender esos conceptos en Dios. Esa es la razón por la que desde los abismos del infierno se ha declarado una guerra total contra la familia. No solo contra otras familias, también contra su familia. Y no quiero que usted se pierda ninguno de estos mensajes acerca del hogar, sea usted casado, soltero, divorciado, viudo, esperando casarse o lo que sea. Usted necesita escuchar estos mensajes. Hay una guerra filosófica en la familia. Hay algo mortalmente diabólico y sucio que está actuando. El doctor James Dobson, a quien amamos y respetamos, informó sobre la Cuarta Conferencia Mundial para Mujeres, celebrada años atrás en Beijing, China.
Ahora, mundialmente, en esta conferencia sobre mujeres, se habló, por ejemplo, de la desconstrucción del género. Déjeme decirle cuál es la meta que esperan establecer. Se lo voy a leer. Dice así: la meta es dar a cada miembro de la raza humana 5 géneros de entre los cuales puede escoger, en vez de solamente 2. Ahora, Dios en el comienzo creó a un varón y a una hembra. Pero ellos dicen, bueno, Dios no hizo un buen trabajo. Nosotros vamos a dar 5 géneros de donde poder escoger. Cuando estemos libres de prejuicios tradicionales, una persona puede decidir ser hombre o mujer, homosexual o lesbiana o transexual. Algunos querrán probar todos con el tiempo. La homosexualidad es considerada un equivalente moral a la heterosexualidad. Sin embargo, para las mujeres, la preferida relación de amor es lesbiana por naturaleza. De esta manera, la opresión masculina puede ser negada. La inseminación artificial es el método ideal de producir un embarazo. Una compañera lesbiana tendrá los mismos derechos paternales que históricamente se conceden a un padre biológico. Hasta aquí el artículo. Deseo mencionar 7 cosas que hacen guerra contra la familia antes de meternos en el corazón del mensaje. Primero, hay una guerra psicológica de gente tratando de redefinir a la familia. Segundo, hay tanta gente viviendo en unión libre sin el beneficio de un matrimonio. El cohabitar fue ilegal en los Estados Unidos hasta 1970. Sin embargo, escúcheme, el cohabitar se ha aumentado 600% desde 1970. 600%. Mi amigo, eso es verdaderamente trágico. Algunas veces tenemos a parejas que quieren unirse a nuestra iglesia. Notamos que tienen la misma dirección postal, pero no tienen el mismo apellido. Así que les decimos, miren, si quieren estar bien con Dios, van a tener que casarse. Pastor, ¿pero es eso necesario? Sí, lo es. Déjeme decirle algo, mi amigo, mi amiga. La palabra de Dios prohíbe que un hombre y una mujer vivan juntos sin el beneficio del matrimonio. Y no somos crueles al decir esto. Esa es la manera de Dios. Ese es el plan de Dios. Cuando Dios dice, puedes hacerlo, está diciendo, aprópiate de la felicidad. Cuando Dios dice, no debes hacerlo, está diciendo, no te hieras tú mismo. Ahora, esto se mezcla hoy en nuestros países con un creciente desprecio por la vida. Pequeños bebés listos para nacer son tratados como fetos, no como personas. Uno de los días más negros en la historia humana, y ciertamente más en la historia norteamericana, fue el 23 de enero de 1973 en la decisión jurídica de Roe contra Wade. 9 jueces de la Corte Suprema con togas negras, autonombrados como sumos sacerdotes del humanismo secular, declararon que los bebés listos a nacer, pero aún en el vientre de sus madres, no eran personas. ¿Se imagina? ¿Sabe usted quién fue la fundadora de la organización Paternidad Responsable? Su nombre es Margaret Sanger. Había escuchado antes ese nombre. Voy a citar textualmente lo que ella dijo. La cosa más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer por su miembro infantil es matarlo. Repito las palabras de esta humanista, Margaret Sanger. La cosa más misericordiosa que una familia numerosa puede hacer por su miembro infantil es matarlo. Lo trágico es que la mayoría de estas matanzas, o sea, abortos, se hacen con los impuestos de los contribuyentes. Le diré otra cosa contra la cual nos enfrentamos: la facilidad que las leyes brindan para el divorcio. Que Dios tenga misericordia sobre los matrimonios desechables y la devastación que traen a las vidas de pequeñas criaturas. Y encima de todo esto, estamos viviendo una moral convertida en libertinaje. Hay un río subterráneo de viscosa pornografía que corre bajo cada hogar y que ahora está disponible aún en el Internet. También tenemos la educación humanística. Los niños van a las escuelas,
pero no pueden aprender acerca de Dios. Les dicen, les vamos a dar una educación secular, les vamos a enseñar que los seres humanos simplemente sucedieron. Los padres fundadores de nuestra nación dijeron que todos los hombres fueron dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Pero ahora no se puede decir que fueron creados. ¿Por qué es ilegal el decir que hay una creación? Porque si hay una creación, debe haber un creador. Pero usted no puede decir eso. Usted no puede enseñar acerca de la creación. Me encanta lo que Bill Gothard dice al respecto. Cuando le decimos a un niño que un sapo puede convertirse en un príncipe, lo llamamos un cuento de hadas. Pero cuando ese niño crece, lo llamamos evolución. La educación humanística y todo eso está mezclado con la ignorancia de muchos que asisten a las iglesias los domingos por las mañanas y se identifican como creyentes evangélicos. Ahora quiero darles los primeros 2 principios de 5 principios para dejar un legado. Pero antes quiero que se imagine que está en un funeral. Todo silencio, quietud. Se oye la música de un órgano. La gente está allí y todos vienen a ver el cadáver en el ataúd. Usted mira a la gente pasar, uno a la vez. Entonces usted ve a su familia venir y pararse allí. Está su esposa, sus hijos, y de pronto se da cuenta que este es su funeral. Ellos le miran a usted en el ataúd. El religioso oficiante, que pudo haberle conocido a usted muy bien o no, está diciendo algunas cosas en términos generales. Lee el Salmo 23 y el capítulo 14 de Juan, pero su familia está ahí. Así que, imagínese, es su funeral. Y realmente su funeral llegará un día. ¿Qué dirá su mujer acerca de usted? ¿Qué dirán sus hijos? ¿Qué dirá su familia? Sin la menor sombra de duda, usted, mi amigo, dejará una herencia, un legado. Usted está pasando la batuta a otra generación. Cuando mi esposa y yo celebramos nuestros 50 años de matrimonio, vinieron a visitarnos nuestros hijos y nietos. Y más se graba en mí la realidad de que estoy dejando a mis hijos y nietos un legado. Estoy pasando la batuta, estoy transfiriendo la antorcha. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 22. Proverbios 19, versículo 14 dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Pero no solo habla de dinero y casas. En Proverbios 20, 7 leemos, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amigo, después de que usted desaparezca, ¿qué dirá de usted su esposa? ¿Qué es lo que van a recordar sus hijos acerca de usted? El primer principio, entonces, es el principio de la prioridad. ¿Cuáles son sus prioridades? Cuando usted deje su legado, ¿cuáles irán a ser sus prioridades? ¿Cuál es la cosa más significativa para usted? Me permite hacerle un par de preguntas. ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? ¿Saben sus hijos cuáles son sus valores esenciales? ¿Creen sus hijos o sus nietos que hay ciertas cosas por las cuales usted está dispuesto a morir? Por favor, escuche con atención lo siguiente. El mayor testimonio que usted puede poseer es que aquellos que le conocen mejor sean los que más le respetan. ¿Es esta declaración verdad en su vida? El mayor testimonio que puede poseer es que los que le conocen mejor sean los que más le respetan. Por lo tanto, debe haber un principio de prioridad. La gente debe saber cuáles son sus valores esenciales, las cosas por las cuales usted verdaderamente se preocupa. Leamos Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos
les fuese bien para siempre. Yo quiero que eso sea verdad en mí mismo. Quiero que eso sea mi corazón. Quiero que eso sean mis valores esenciales. Quiero que eso sea la cosa por la cual estaría dispuesto a entregar mi vida. Eso no siempre tiene que ser solo en las cosas grandes o nobles. Algunas veces las cosas pequeñas son más importantes. En una ocasión, cuando nuestro nieto Andrew, entonces de 4 años, vino a visitarnos, y siempre es un gozo cuando él viene a casa. Él es como todos nuestros nietos, excepcionalmente maravilloso. Bueno, yo estaba en mi estudio realmente ocupado y medio. Él entró a mi estudio, me miró de frente y me dijo: ¿sabes, abuelito? Voy a tener que irme a casa después de un rato. La verdad es que él no tendría que irse sino después de unas 5 horas, pero según él, tendría que irse después de un rato. Y luego añadió: abuelito, si es que vamos a jugar juntos, no tenemos mucho tiempo. Miré a mi nieto, miré mi escritorio, dejé mi lápiz, dejé lo que estaba haciendo, salimos al jardín, jugamos y después entramos y nos pusimos a ver la película Pinocho. Escúcheme, mi amigo, debe haber un principio de prioridad. ¿Cuáles son sus valores esenciales? ¿Por qué usted estaría dispuesto a morir ahora? ¿Por qué causa? Ahora, enganchado a ese principio de prioridad está el segundo principio. Si es que usted va a dejar un legado, y es el principio de propósito. Verá, si usted tiene una prioridad y no la acopla a su vida con un propósito, su prioridad no sirve para nada. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En ese tiempo particular, en las Escrituras, el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, y esta es la palabra de Dios para ellos. En el versículo 2 leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hablemos acerca de su propósito. Pregunto: ¿tiene usted alguna meta en la vida para usted mismo? ¿Tiene algunos deseos para sus hijos? ¿Cuáles son los deseos que tiene para ellos? Usted dice: bueno, yo oro por mis hijos. Muy bien, pero ¿qué es lo que ora por sus hijos? Ora por la salud de ellos. Ora por el bienestar financiero de ellos. Ora para que ellos sean famosos y puedan tener una vida fácil. ¿Qué es lo que pide en oración verdaderamente por sus hijos? La Biblia dice en Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aún los paganos quieren hijos saludables, hijos exitosos, hijos que estén libres de cuidados y preocupaciones. ¿Es eso lo que le preocupa acerca de sus hijos? ¿Que sean populares? ¿Cuántos de ustedes podrían orar y decir: querido Dios, qué bendición sería si llamaras a mi hijo al ministerio, si llamaras a mi hijo o a mi hija al campo misionero? Algunas personas piensan que eso sería una pérdida colosal. Pero la Biblia dice que los hijos son como flechas en las manos del guerrero, y las flechas son para herir al enemigo. ¿Cuál es su ambición para sus hijos? Quiero unirme al apóstol Juan, quien dijo: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Se lo he dicho al Señor muchas veces: no me interesa demasiado si mis hijos son ricos y exitosos. Solo quiero que te conozcan y que te amen. Mi esposa y yo tenemos metas para nosotros mismos. Tenemos deseos para nuestros hijos. Nunca fije metas para sus hijos, nunca. Nunca fije metas para nadie, porque usted no puede controlarlas. Y esa es una buena manera de sentirse frustrado. Usted fija metas para usted mismo y tiene deseos para otras personas. Yo deseo hijos piadosos. Yo seré un padre piadoso. Puedo hacer eso. No tengo que depender de nadie más.
Por la gracia de Dios puedo ser un padre piadoso. Tengo metas para mí mismo. Tengo deseos para mis hijos. Y hay un principio de propósito. Oh Dios, que mis hijos puedan conocerte y amarte. Esa es mi meta, mi deseo. Si llegan a tener riquezas, está bien. Si tienen buena salud, está bien. Si pueden ser felices, está bien. Si pueden ser famosos, también está bien. Pero, oh Señor, yo deseo que ellos te conozcan y te amen. Lo deseo con todo mi corazón. Ahora, amigo, amiga, si usted no conoce a Cristo Jesús, si Él no es el Señor y Salvador de su vida, no podrá dejar un legado piadoso a sus hijos. Por ello le invito a que le entregue sinceramente su corazón. Usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Hoy quiero continuar hablando del hogar, acerca de la familia y cómo celebrar la familia. Específicamente, hoy vamos a hablar de cómo dejar un legado, una herencia para su familia. Escuche, es muy importante que entendamos el plan de Dios para el hogar y la familia. Por favor, no vaya donde un sociólogo o donde un antropólogo, quienes le harán creer que la familia tuvo su origen en un fango cenagoso primitivo y que la evolución en sí misma es un producto sociológico. No. La familia fue creada por Dios para satisfacer las profundas necesidades espirituales, físicas, emocionales y psicológicas que todos tenemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? La Biblia dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Eso es lo que la Biblia dice en Proverbios 13, versículo 22. Y en Proverbios 19, 14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Pero no solo habla de casas y de dinero. En Proverbios 27 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Amigo, después de que usted desaparezca, ¿qué dirá de usted su esposa? ¿Qué es lo que van a recordar sus hijos acerca de usted? Repasemos el primer y segundo principio. El primer principio es el de la prioridad. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Por qué estaría usted dispuesto a morir? ¿Saben sus hijos cuáles son sus valores esenciales? ¿Creen sus hijos o sus nietos que hay ciertas cosas por las cuales usted está dispuesto a morir? El mayor testimonio que usted puede poseer es que aquellos que le conocen mejor sean los que más le respeten. Es esta declaración verdad en su vida. El mayor testimonio que puede poseer es que los que le conocen mejor sean los que más le respeten. Por lo tanto, debe haber un principio de prioridad. La gente debe saber cuáles son sus valores esenciales, las cosas por las cuales usted verdaderamente se preocupa. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Yo quiero que eso sea verdad en mí mismo. Quiero que eso sea mi corazón. Quiero que eso sean mis valores esenciales. Quiero que eso sea la cosa por la cual estaría dispuesto a arriesgar mi vida. Eso no siempre tiene que ser solo en las cosas grandes o nobles. Algunas veces las cosas pequeñas son más importantes. Ahora, enganchado a ese principio de prioridad está el segundo principio, si es que usted va a dejar un legado, y es el principio de propósito. Verá, si usted tiene una prioridad y no la acopla a su vida con un propósito, su prioridad no sirve para nada. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. En ese tiempo en particular, en las Escrituras, el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán, y esta es la palabra de Dios para ellos. En el versículo 2 leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hablemos acerca de su propósito. Pregunto,
¿Tiene usted alguna meta en la vida para usted mismo? ¿Cuáles son los deseos que tiene para sus hijos? ¿Qué es lo que ora por sus hijos? Que sean populares. ¿Cuántos de ustedes podrían orar y decir, querido Dios, qué bendición sería si llamaras a mi hijo al ministerio, si llamaras a mi hijo o a mi hija al campo misionero? Algunas personas piensan que eso sería una pérdida colosal. Mi esposa y yo tenemos metas para nosotros mismos, tenemos deseos para nuestros hijos. Nunca fije metas para sus hijos, nunca. Tengo metas para mí mismo. Tengo deseos para mis hijos. Y hay un principio de propósito. Oh Dios, que mis hijos puedan conocerte y amarte. Esa es mi meta, mi deseo. Si llegan a tener riquezas, está bien. Si tienen salud, está bien. Si pueden ser felices, está bien. Si pueden ser famosos, está bien. Pero, oh Señor, yo deseo que ellos te conozcan y te amen. Lo deseo con todo mi corazón. Ahora veamos el tercer principio. Estamos hablando de cómo dejar un legado. Y el siguiente principio es el principio de persuasión. Porque usted debe persuadir a sus hijos si es que va a dejar un legado. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? Usted comienza enseñando a sus hijos. Aún antes de que ellos nazcan, usted los entrega al Señor y le dice, oh Dios, quiero que uses a mis hijos. Eso es persuasión. Usted tiene que hacer esto dependiendo del Espíritu Santo. Debe tener deseos para sus hijos y tener metas para usted mismo. Sus metas son todas las cosas que ese padre dijo que quería hacer. Pero hay un principio de persuasión. Lo mismo es verdad en la predicación. Antes de venir a predicar, me hago acuerdo a mí mismo y se lo digo al Señor. Oh Dios, dependo de ti para que lo que yo diga sea verdad. Pero tú, Señor, tendrás que enseñar a las personas. Tú tendrás que abrir sus corazones. Y eso es verdad con cualquier mensaje que escuche. Si el mensaje es de Dios, usted no está tratando conmigo, está tratando con Dios. Si el mensaje no es de Dios, ¿qué es lo que hago aquí predicando? Aquí está el siguiente punto, el principio de persistencia. Leamos otra vez el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, día tras día, al empezar el día y al terminar el día, de semana en semana, año tras año, a tiempo y fuera de tiempo, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Algunas veces usted pensará que ha fracasado. Algunas veces dirá, querido Dios, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué habrá puesto Dios a los jóvenes y a los de edad media juntos? A veces digo que la razón por la que los nietos aman a los abuelos es porque ambos tienen el mismo enemigo. Permítame decirle lo que un anciano me dijo una vez. Adrián, alguna vez pensarás que has fracasado, pero permanece allí, mantente siendo fiel y nunca te rindas. Tu Padre Celestial no te da por perdido y tú nunca debes abandonar a ese niño tan especial. Y antes de que se nos acabe el tiempo, veamos el último punto, el principio de la posesión. Quiero que note aquí lo que dice Deuteronomio 6:18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Por favor, subraye la frase, poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Por favor, subraye también esa frase, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. En este punto vamos a detenernos por un momento, porque esto es tal vez la parte más importante de este mensaje. Estamos hablando de cómo dejar un legado. Estamos hablando acerca del principio de posesión. Dios dice, te voy a dar una tierra. Y cuando vayas a esa tierra, tus hijos preguntarán, Padre, ¿por qué mantenemos estas leyes? ¿Por qué mantenemos estas ordenanzas? De lo que está hablando aquí primordialmente es acerca de la Pascua. Usted puede leer esta historia en Éxodo capítulos 12 y 13. Dios sacó al pueblo de Israel fuera de la tierra de Egipto, la cual representa el mundo, la carne y el demonio. Él los trajo a través del desierto a la tierra de Canaán. La Biblia dice que todas estas cosas les sucedieron a ellos para que sean ejemplo para nosotros. Esto es historia, es literal, historia verídica, pero es más que simplemente historia. Es una de las más profundas lecciones espirituales que debemos aprender. Por ejemplo, el Cordero Pascual. ¿Qué representa? Representa a Jesucristo, nuestra Pascua, sacrificado por nosotros. Así que cuando ellos pusieron la sangre del cordero en los postes de las puertas de sus casas, cuando ellos comieron el cordero asado, cuando salieron fuera de Egipto, los esclavos fueron puestos en libertad. Ellos fueron liberados. Este fue un cuadro de la redención por medio de la sangre. Pero tuvieron que cruzar el desierto y permanecieron en el desierto por 40 años, cuando ese viaje pudo haber tomado solo unos pocos días. Pero estuvieron errantes en el desierto por 40 años. Se suponía que debían ir a Canaán. Canaán era la tierra del vino, del aceite, de los higos, de las uvas y de las granadas. Era una tierra de plenitud. Rocas y montañas y ríos y árboles y bosques. Abundancia. Representa la vida llena del Espíritu. Esto es cierto. Usted lo puede leer en el libro de Hebreos, que la tierra de Canaán es una analogía, un cuadro de la vida llena del Espíritu. Ahora quiero hacerle una pregunta. Usted verá que esto sucede muchas veces. Como pastor he visto que esto sucede muy a menudo. ¿Cómo es que el diablo atrapa a los hijos de nuestras mejores familias? Y no diga que esto no sucede, porque sí sucede. Estoy hablando acerca de personas verdaderamente salvas, que cantan en el coro, que sirven en el diaconado, que son maestros de la escuela dominical, que saben diezmar, que viven una vida buena y moderada, que están disponibles cuando su iglesia las necesita. Sin embargo, el diablo atrapa a sus hijos. ¿Cómo es que el secuestrador atrapa a los hijos de las mejores familias en la iglesia? ¿Cómo sucede eso? Bueno, la clave está en este pasaje sobre el cual estamos hablando. Dios dice que hay un principio de posesión. Miremos otra vez el versículo 20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿Me permite decirle cuál es el problema con muchas familias? Ellas han salido de Egipto, pero no han entrado en Canaán. Eso es. Son salvas, van rumbo al cielo. Y si usted lee el capítulo 13 de Éxodo, verá que Dios prohibió al pueblo de Israel el celebrar la Pascua en el desierto. Ellos debían celebrar la Pascua en la tierra de Canaán. Ellos la celebraron una vez en el desierto porque tenían maíz y podían hacer panes sin levadura. Pero la mayoría del tiempo que estuvieron en el desierto, ¿qué es lo que comieron? ¿Lo sabe? Pues comieron el maná. Y el maná era una representación del Señor Jesucristo, pero se suponía que ellos no vivirían siempre con el maná. Se puede imaginar a un jovencito de unos 13 años nacido en el desierto.
Ellos estuvieron allí por 40 años. Suficiente tiempo para que muchos niños nazcan. Este jovencito nace en el desierto. Nunca le preguntó a su mamá: mamá, ¿qué hay para el desayuno? ¿Había maná? Nunca le preguntó a su madre: ¿y qué vamos a almorzar hoy? ¿Había maná? Nunca le preguntó a su mamá: ¿y qué tenemos para cenar? Pues había maná. Maná por la mañana, al mediodía, maná al anochecer, solo maná. ¿Se puede imaginar el comer maná los 365 días del año tras año, semana tras semana? Ahora este jovencito oye a sus mayores hablar acerca de Egipto. ¿Cómo era la vida allá? Escucha sermones acerca de Canaán, lo que debía ser. Él está en el desierto. Los adultos habían salido de Egipto, pero Dios los había sacado de allí para traerlos hacia acá, y ahora caminaban en círculos. Ahora, supóngase que el padre tiene la audacia de decirle a su hijo: hijo, vamos a celebrar. El hijo está sentado sobre una roca caliente. Su papá está sentado sobre un cacto. Las serpientes se cruzan bajo el candente sol y el hijo pregunta: papá, ¿y qué es lo que vamos a celebrar? Hijo, vamos a celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el jovencito mira a su alrededor y piensa: ¿y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? Miren esto. Y estoy tan hastiado de comer maná que hasta podría gritar. Él ha escuchado todas las historias acerca de Egipto, de los berros, del ajo, de las cebollas y de los melones. Ha escuchado sermones relacionados con Canaán. Él nunca ha visto Canaán. Su mamá y su papá no están viviendo en Canaán. No están viviendo victoriosamente. No están poseyendo sus posesiones. Dios los sacó no para que permanezcan en el desierto, sino para traerlos a la tierra prometida. Estoy convencido que la razón por la cual el diablo se apodera de los hijos de buenas familias es que ellas han salido de Egipto, pero nunca han entrado en Canaán. Están peregrinando en el desierto, marchan en círculos, nunca se los ve victoriosos. Sus hijos le ven a usted victorioso. Ven ellos la realidad. Hay el principio de posesión. Han visto sus hijos el maíz, el aceite, las uvas, el vino, los higos y las granadas y los ríos que Canaán significa y que representan la llenura del Señor Jesucristo. ¿O solo escuchan sermones sobre eso los domingos? Yo creo que ese jovencito, cuando escucha a su papá tratar de celebrar en el desierto, le dirá: bueno, papá, si esto es todo lo que tenemos para celebrar, ¿no crees que sería mucho mejor regresar a Egipto? Ellos habían salido, pero él quería regresar. Mi amigo, usted va a dejar un legado, usted va a dejar una herencia, y es mejor que haya una prioridad. Es mejor que usted vea las cosas más importantes, aparte de su relación con Dios. Es su familia. Y es mejor que haya un propósito y una persuasión y una persistencia y una posesión. Dios lo sacó de su esclavitud, de su pena y oscuridad, para traerlo a la gloriosa tierra de la abundancia y de la luz. Creo que lo mejor que podemos hacer quienes ya somos salvos, como padres y madres, es orar: oh Dios, enséñame cómo caminar en victoria. Señor, sácame de este desierto. Quiero ser un cristiano con la llenura de tu espíritu, viviendo victoriosamente. Uno de estos días mis hijos estarán frente a mi ataúd. No creo que a ellos les interese cuál ha sido el promedio de asistencia a la escuela dominical. No creo que a ellos les interese cuán grande es el presupuesto de nuestra iglesia. No creo que a ellos les interese cuántos libros he escrito, y dudo que ellos hayan leído alguno de mis libros. Tal vez los han revisado ligeramente, pero no me atrevería a tomarles un examen sobre uno de mis libros. Pero sí deseo que ellos puedan decir: papá amaba a Dios y nos amaba a nosotros también. Amigo, estamos dejando un legado.
Usted no lo sabe. Pero le contaré que yo era un atleta y me gustaba correr en relevos. Una de las cosas que tiene que hacer cuando corre en relevos es pasar el testigo o bastón. No era esa mi especialidad, pero lo hice algunas veces. Ya hay un tiempo cuando usted corre solo. Luego está corriendo junto a un compañero, lado a lado, y él trata de correr a su misma velocidad. Y cuando los dos han sincronizado la velocidad, usted le entrega el bastón en sus manos, y él sigue la carrera y usted sale de la pista y mira a su compañero correr hacia la meta. Algunos de ustedes no tienen hijos. Están corriendo por ustedes mismos. Pero hay unos pocos y preciosos años cuando usted corre al lado de alguien. Así que no pierde esos años. Amigo, usted no puede tener un hogar cristiano. Usted no puede dejar ningún legado si es que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Jesús murió para salvarle. Él resucitó para salvarle. Él vive para salvarle. Él quiere salvarle. Yo le prometo, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que si usted se lo pide, Él le salvará. Eso significa que todos sus pecados serán perdonados, enterrados en la tumba del olvido de Dios. Significa que Dios, por medio de su Santo Espíritu, vendrá a vivir en su corazón y le dará vida, paz, poder y propósito como usted nunca antes ha conocido. También significa que cuando usted muera, o cuando Él venga de nuevo, Él lo llevará a su hogar, al cielo, para que esté con Él. Yo creo en el cielo. El cielo es real. Estamos en la tierra solo por un instante. La eternidad es para siempre. ¿Conoce usted a Jesús? ¿Le gustaría conocerle? La Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Puedo ayudarle a que lo haga? Diga esta sencilla oración: querido Dios, necesito que me salves. Quiero ser salvo. Jesús, tú derramaste tu sangre para salvarme. Y ahora por fe, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, límpiame. Sálvame, Señor Jesús. En tu precioso nombre oro. Amén.